Bienvenidos a Sin Filtro Noche de viernes. Terminamos la semana, pero queremos hacer un repaso a uno de los temas que por un momento, por todas estas noticias de los últimos días, tal vez pasó desapercibido, pero llama mucho la atención. En Quetzaltenango se condenó a Benjamín Halcón Mejía a 12 años de prisión por haber robado una ofrenda de una iglesia en la localidad. Se condenó a 12 años por el delito de hecho sacrílego. Luego, al conocerse la noticia en redes sociales, se dieron reacciones encontradas sobre si esto es una condena equitativa, justa, y por qué en otros casos pareciera que la justicia es un poco más blanda, sobre todo cuando se trata de personajes que tienen influencia en el mundo político. Ese es el tema de la noche, la etiqueta SF, castigo disparejo. Damos la bienvenida a nuestros analistas noche de viernes, finalizando esta semana. Tenemos con nosotros a Hugo Novales y a Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos este tema diferente a lo que hemos venido manejando durante estos días. Un ejemplo de cómo se está impartiendo justicia y que, bueno, está en ley, existe el delito de hecho sacrílego, pero ¿de qué estamos hablando? Y la reacción de los seguidores en redes sociales que dicen, ¿por qué pasan este tipo de sentencias y en otros casos pareciera que la justicia es muy blanda? Estuardo. Hay una de las bases del sistema, hay que estudiar primero un poquito por qué nosotros tenemos un sistema que es punitivo. Nuestro sistema de justicia basa todos, el final es castigar al culpable, si se ha encontrado culpable después de un debido proceso, pero no tiene absolutamente nada en términos de restitución. Nosotros no tenemos un sistema restitutivo, un sistema, por ejemplo, que haga que la víctima sea restituida, sea resarcida, en términos de lo que significa justicia. Lo que importa es más el castigo. El castigo. Y de hecho la gente pide, si hay un mal, que métanlo al bote y de eso hasta quémenlo y el castigo inmediato. Nuestro sistema de justicia no tiene la restitución y en cuanto no tiene la restitución, entonces será siempre punitivo. Segundo, el problema de los sistemas latinos versus los sistemas, el mismo sistema anglosajón, que ese sí tiene un gran componente de restitución. Restitution es un gran tema en el sistema anglosajón. Va hacia también no solo los daños, sino también las posibilidades que tiene de pagarse. Vamos a ver un caso muy sencillo. Este señor robó 318 quetzales, el señor Halcón, de la ofrenda de una iglesia en Salcajá, en Quetzaltenango. La gente lo sigue, los fieles lo entregan a las autoridades, va a un juicio y el juicio es aproximadamente el juicio al final llega a la conclusión que tiene un castigo de 12 años por un hecho sacrílego, que incluye el robo de objetos dedicados, sagrados o considerados sagrados, sea de culto o no sea de culto, y también si hay robo o hay hurto. Una diferencia ahí, si hay fuerza, hay violencia o no hay violencia, sino que solamente hay sustracción. Y eso fue lo que pasó, 12 años. Pero uno se pregunta, por ejemplo, Eduardo Meyer, arriba de 82 millones del Congreso, y miren el castigo. Edgar Barquín. Edgar Barquín en el Banco de Guatemala, miren el castigo. Y todo conmutable. Y así cuando uno va viendo los casos, uno se pregunta, aquí hay un error fundamental. El señor, por ejemplo, que robó 15 quetzales de pan en Jalapa, ese es un caso clásico de cómo no es restitución. Ok, este señor se robó, bueno, y el señor Halcón en Cantel tiene que pagar 630. Lo doble que se robó. Lo doble que se robó, cuando aún así, digamos, los sistemas podrían considerar, si no tiene para pagar servicio comunitario o servicio a la iglesia en términos de restitución, ahora, pero los sistemas sí están bien disparejos en cuanto al castigo, pero el énfasis es el castigo, no la restitución. Pareciera que es el choque de dos sistemas, ¿no? Este lenguaje, Hugo, antidiluviano de hecho sacrílego contra estas condenas o sentencias más actuales que parecieran ir en la digamos, en esta visión de la restitución que nos mencionaba Estuardo. Bueno, entiendo la razón por la que existe una figura delictiva que tienda a proteger algo que puede ser muy sensible o muy importante para algunas personas, en el sentido de que, por ejemplo, la profanación de una imagen religiosa o algo, digamos, de esta magnitud, pues debería tener un castigo, no sé si 12 años sea lo correcto, pero debería tener un castigo, pues, naturalmente drástico. Ahora, lo que me llama la atención acá es la función del juez.
porque esto es algo que muchas veces no reparamos en ello, y en Guatemala me parece que es un problema serio. Los jueces no son robots, no son máquinas. O sea, si pudiéramos sustituir a los jueces por máquinas que simplemente interpretan los testimonios, los procesan acorde a un texto legal y emiten una sentencia, pues sería lo más fácil del mundo. Pero la razón por la que tenemos personas es porque las personas pueden ejercer un criterio particular. No me explico cómo el juez, pudiendo identificar otras figuras delictivas más acordes, por ejemplo, hurto o algo, digamos, más sensato para un caso como este, utiliza esta figura de hechos sacrílegos sabiendo que va a tener una pena completamente irracional y completamente, digamos, desproporcionada a la gravedad de la falta. Y a la cantidad que finalmente se hurtó, que fueron 318 quetzales. Digamos que que si no lo tiene... comparamos con otros casos, otros señalamientos, los seguidores en redes sociales dicen, esto no se está juzgando de una forma... Barquín es el que está por más igual. están mencionando, pero yo les puedo traer muchísimos casos aquí de millones y millones y millones de robo. Y el otro año, a principios de año, viene Wolf, The Wolf. Quienes saben quién es The Wolf, así era el apodo, era el que robó pero millones en Wall Street, lo agarraron y todo. Pagó, restituyó, cumplió la prisión, tuvo que hacer todo y ahora entra en un proceso muy interesante, ¿va? Un proceso que llama de relanzamiento en ético en términos de ver todo lo que pasó. Lo que hizo. Y aquí, un tercer elemento, aquí es la iglesia. Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Perdona la iglesia o no perdona la iglesia? Eso vamos a hablar en el segundo bloque, también para profundizar un poco si es una cuestión de criterio Bueno, del juez, perdona a Dios, o es mi pregunta. O de estructura o un problema estructural. Vamos a ver. ¿Pero perdona a Dios o no perdona a Dios? Tranquilo, Estuardo, solo vamos al corte y te prometo que regresamos con ese tema. Ya lo sabe la etiqueta SF, castigo disparejo. Regresamos al segundo bloque de Sin Filtro con este tema SF, castigo disparejo. Estábamos hablando, Hugo nos decía, hay un criterio del juez que decide este tipo de sentencias. Sin embargo, también, bueno, existe el Código Penal, ahí está el delito de hechos sacrílegos. El juez no está, digamos, saliéndose de la ley, la está cumpliendo. Pero en ese criterio del juez, ¿pudiese haber modificado un poco la sentencia para que no se escuchara tan exagerado, 12 años de prisión por 300 quetzales? Yo supongo que hay ciertas restricciones que tienen los operadores de justicia, en el sentido de que no me puedo solo inventar un delito ni puedo ignorar lo que esté en la ley, pero sí hay ciertas estrategias, digamos, que pueden utilizarse para evitar aplicar la justicia de nuevo de manera irracional o insensata, porque finalmente no todo, vamos a ver, el derecho no se circunscribe a lo que esté en la ley, sino que hay principios del derecho que están por encima de la ley o que están, digamos, o que le sirven al juez para interpretar y para utilizar adecuadamente los instrumentos legales que tiene a su cargo. A mí me recuerda un caso en donde una mujer que había en reiteradas ocasiones planteado denuncias de violencia doméstica en contra de su esposo, finalmente defendiéndose del esposo lo mata, y al matarlo pues es declarada culpable de homicidio y finalmente es condenada. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hubo una campaña en internet de solidaridad por medio de la cual se recaudó el dinero suficiente para conmutarle la pena a través de una medida que había planteado el juez. Digamos, este no es un caso excepcional, eso es lo que veo que es problemático. O sea, la aplicación irracional, la aplicación desproporcionada de la justicia es un problema que tenemos en Guatemala, y yo me animaría a pensar que habría que ver cuestiones del proceso, cuestiones de la formación de los jueces también y de la selección de los jueces para identificar a las personas, digamos, más adecuadas para este tipo de trabajos. Pensemos, por ejemplo, Estuardo mencionaba el sistema anglosajón. Algo que tienen también en el caso de Estados Unidos es, por ejemplo, los jueces, los juicios por jurado, en donde se apela al sentido común de los pares para, digamos, aplicar una pena de este tipo. No estoy seguro que hubiera podido aplicarse en este caso. No lo tenemos considerado dentro de nuestra... No, pero iba a plantear otra cosa. Pensemos en la discusión que se está teniendo en este momento sobre el pluralismo jurídico, por ejemplo.
Salcajá es un municipio, tengo entendido, de mayoría indígena. Muy Quiché. probablemente podría haber habido una alternativa de estar mejor cimentado el pluralismo jurídico para abordar este problema de una manera en donde las partes quedaran reparadas adecuadamente y en donde no se incurre en esto, porque además pensemos en lo siguiente, es un daño a la persona, porque es un daño a la persona que cometió el delito, de la sentencia de 12 años, pero también el Estado va a invertir o va a gastar en sostener a esta persona 12 años en una cárcel, cuando realmente teníamos que estar haciendo espacio en nuestras cárceles para personas que cometen otro tipo de delitos más graves. ¿Sí? O sea, nadie sale ganando con esta situación. Dos preguntas que quiero hacerles. A ver, ¿qué diferencia hay entre estos 318 quetzales que eran una ofrenda en una iglesia a aquellos rubros que se destinan para los hospitales, para combatir la desnutrición infantil, que se han robado otros políticos? Y segundo, si esta justicia drástica, fuerte, se aplica de la misma manera a personajes que tienen influencias en otras esferas y de otros niveles sociales. Estuardo. Muchas gracias por seguir sus mensajes. Es tendencia, ha sido tendencia de hace ratos, SF castigo disparejo. Diego Valdemar hace una pregunta, lanza un tuit que a mí me parece fascinante porque pone en perspectiva lo que estamos hablando. A ver, dice Diego, una reglita de 3 simple. Si 318 quetzales es a 12 años de cárcel, ¿cuántos serían los 318 millones que se robó el PP? No tengo calculadora a la mano, perdónenme. Dice, hace una pregunta con un sarcasmo muy interesante. Pero esa es la línea de la que estamos hablando. Que la drasticidad puede ser en este caso medida en cuanto, por ejemplo, la pregunta ¿cuántas personas afectó? ¿Verdad? Aquella pregunta fundamental de entre 2 bienes elegís el mayor, entre bien y mal no hay opción porque es el bien, pero entre 2 males. ¿A quién afectó? Incluso pudiera ser hasta un ser divino, porque era la ofrenda de Dios, era la ofrenda de la iglesia, era la ofrenda del Altísimo. O sea, pero no es perdón, pero no es perdón necesariamente uno de los grandes temas precisamente de la iglesia, pues. Yo por eso preguntaba antes del corte, y Dios no perdonaría. Ok, Dios no es el sistema de justicia, lo entiendo, pero hay diputados que quieren que leamos la Biblia todo el día, pues, entonces, y lo quieren obligarnos, te quieren obligar a vos y a vos a que leamos la Biblia todos los días, y hay otros que quieren que se eliminen otras religiones para que solo queden las de ellos. Cuidado, el punto aquí es muy sencillo, la drasticidad y lo disparejo que puede estar una normativa, y como están diciendo muchos tuiteros, una revisión en el Código Penal, y la restitución como un modelo. Por ejemplo, vaya, no puede pagarlo, no tiene dinero porque se llevó el dinero porque tenía que darle a su familia, porque es un borrachito, porque es un alcohol, por miles de razones puede haber llevado el dinero, porque es ladrón, porque es cleptómano. Bueno, entonces restituya. No lo puede hacer con dinero, se lo fue a gastar. Bueno, entonces, ¿trabajo comunitario o trabajo en la iglesia? Trabaje, pinte la iglesia, barra, arregle. Hay muchas formas que se pueden llevar a cabo en términos de restitución. Restitución en la víctima. Aquí un caso, y nosotros podemos seguir mencionando casos, Hugo, toda la noche que lo conocemos, y el caso del chofer, caso del chofer que es asaltado, ¿verdad? Con una arma hechiza, y eso porque todos los periodistas estuvimos atrás del caso. Él saca su arma registrada, legal y todo, y mata al marero. Y vemos y entonces él se queda ahí, la gente sale, la gente huye, él lo mete en preso, y la esposa es la que va a hablar con muchos medios y muchas personas decirle, mire, mi esposo es... De hecho, los mismos pasajeros que habían huido dan el paso adelante y testifican a favor de él y todo. Y ahí va 7 meses en cárcel. Bueno, y esos son los casos, y él casi que iba a tener sentencia de por vida. Pero hay un punto en común. ¿Quién es la persona a la que se le aplica ese castigo? Vamos a hablar de eso al regreso de la segunda. Así es. La segunda pausa de la noche, ya lo sabe, SF, castigo disparejo. Volvemos a Sin Filtro, tercer bloque, el bloque de los mensajes de la audiencia que envía mensajes con la etiqueta SF, castigo disparejo. Leamos, José nos dice, un sistema de justicia débil que facilita a los que tienen más influencias y atropella a los menos favorecidos. Siguiente mensaje, José nos dice, SF, castigo disparejo. ¿Y cuándo la justicia ha actuado de manera equitativa en Guatemala? Nos hace una pregunta.
Rudy nos envía el mensaje: los que más tienen, los perdonan. Y los que no tienen, los ajustan. Nuestra realidad da pena. Bueno, son mensajes que llegan con la etiqueta SF, castigo disparejo. El mensaje común es: aquí el afectado es la persona que menos tiene, que no tiene las influencias, que no tiene los recursos para pagar los bufetes de abogados que vemos en algunas coberturas, que buscan, que a veces entorpecen los procesos con amparos, con acciones. Pero estas personas no tienen estos recursos y estas capacidades. Hugo, y no es algo que es un caso aislado. Hoy estamos hablando del tema de este hecho sacrílego, pero se suscitan muchos casos similares en donde el sistema de justicia pareciera que no es equitativo. Y la percepción de la sociedad es que el sistema funciona, pero en contra de los débiles y no contra los poderosos, que son quienes muchas veces roban más y hacen más daño al bien público. Bueno, aquí hay, creo yo, dos problemas, y es que el primero es que naturalmente hay abogados más talentosos, digamos, hay abogados más hábiles que van a cobrar más caro. Para quienes no pueden pagar a un abogado existe la defensa pública, o la más defensa pública penal. Ese es el segundo problema, o sea, y aquí vamos a lo siguiente. Entonces, una persona que no puede pagar un buen abogado tiene que recurrir a la defensa pública, pero lo que quisiéramos es que la defensa pública fuera de igual o mejor calidad que un abogado que se pueda conseguir en la calle. Esto evidentemente no está ocurriendo en este caso. De nuevo, a mí me cuesta entender todavía cómo es posible que estemos discutiendo esto en este momento. Pero lo segundo es lo que decía Estuardo, o sea, hay abogados que conocen con quién tienen que hablar, que son los amigos de los jueces, que llevan, digamos, que tienen relaciones de conflicto de interés con los jueces, o que abiertamente y de un solo van a sobornar a un juez. La pregunta que yo me hago es, en este caso, y lamento tener que poner al juez en esta digamos, cuestionarlo de esta manera, pero incluso cuando la ley permite un abuso tal por parte del Estado para con un ciudadano particular, no le estamos dando vía libre a un juez para que, por ejemplo, se vuelva una especie de extorsionista, en el sentido de que, mire, aquí la ley dice que yo le tengo que meter preso 12 años. Yo puedo cambiar este criterio, pero tengo que poner algo a cambio. No quisiera, de nuevo, acusar directamente a este juez de haber cometido una falta de este tipo, pero es problemático, digamos. Es problemático que una persona tenga en su poder la posibilidad de, con base en testimonios, y no ni siquiera estamos hablando de prueba documental, prueba científica, no, con base en testimonios, arruinarle la vida a una persona metiéndolo 12 años en la cárcel. Por 318 quetzales. Por cualquier cantidad que sea, o sea, igual sí, puede ser un quetzal. Podrían decir que fueron 10,000, o sea, podrían inventar... O 318 millones. Sí. Ahora, ¿hay alguna posibilidad que se pueda revisar este tipo de decisiones? No, estamos aquí justificando el hecho no, que robo. Porque nos están cuestionando en términos que estamos justificando el robo. De ninguna manera. Robo es robo, no importa la cantidad. Nuestro tema no es el robo. El robo se dio. Es la aplicación de las medidas punitivas dentro de un código penal basado en un sistema romano positivo que tiene una disparidad. Y ustedes mismos, televidentes, ustedes están poniendo las disparidades en el hashtag. Por ejemplo, dicen, me están poniendo casos aquí, nos están poniendo casos aquí en los que por lavado de dinero, millones de millones de lavado de dinero, que se llevaron de nuestros impuestos, 11 años de cárcel. Y otro elemento, 11 años de cárcel. Otro elemento que veo acá es también una visión colonial. A mí aún me cuesta entender este hecho sacrílego. Ahí la pregunta es cómo evaluamos esto, porque vamos a ver. La legislación, el Código Penal, si no estoy mal, el sufijo que tiene es del 73, o sea, estamos hablando de una ley relativamente moderna, no estamos pensando en algo que viene del siglo XVIII, siglo XIX, estamos hablando de algo que fue emitido durante el siglo XX. Normalmente lo que ocurre es que las normas de este tipo, las normas, digamos, más estructurales del Estado, tienen que basarse en algo, no se redactan de cero, y entonces se vienen, digamos, heredando, por así decirlo, de legislaciones anteriores. Pero el parámetro que tenemos actualmente para evaluar la legislación preexistente es la Constitución. O sea, hay legislación actualmente en Guatemala que es legislación ordinaria inconstitucional que existe antes de la Constitución. Claro. ¿A qué me refiero con esto? Podríamos agarrar, por ejemplo, la Ley de Orden Público, que es lo que estuvo de moda hace un momento, hace unos días con el estado de excepción que planteó el gobierno hace unas semanas. La Ley de Orden Público contempla
situaciones que son inconstitucionales y entonces podría plantearse una inconstitucionalidad en contra de la ley de orden público y obligar al Congreso a legislar una nueva ley acorde a los principios que están establecidos en la Constitución. Y a esa visión constitucional moderna. Yo pensaría que habría que evaluar, y de nuevo, yo no soy abogado, ni menos constitucionalista, habría que ver con más cuidado esto, pero habría que evaluar la posibilidad de que en el Código Penal también existan una serie de medidas que no vayan acorde a la Constitución actual y que entonces puedan ser derogadas. Que puedan ser revisadas. ¿Por qué? Porque, insisto, sí hay ciertas faltas, ciertos delitos que creo yo que pueden ser en contra, digamos, de algo que las personas valoran mucho, ¿sí? Como puede ser la religión, algo que es muy personal, muy privado, que sí ameritan, digamos, ciertas faltas. Ahora, el problema con las religiones es que actualmente son tan diversas que, digamos, es lo mismo robarse una ofrenda que profanar no sé, un objeto sagrado, digamos, un sagrario, algo así. Relicario. Pues no estoy seguro. O sea, hay no un creo. debate ahí. Bueno, llegamos a la última etapa, no hay conclusiones. Rápidamente, la semana terrible. ¿Quién creen ustedes, analistas queridos, fueron los que la pasaron muy mal esta semana? Eduardo. Hillary Clinton. Y punto. Vemos que ella la pasó muy mal. Yo diría Hillary Clinton, pero también muchas personas en Estados Unidos, y esto es algo que me llamó mucho la atención, la consecuencia inesperada de la victoria de Trump es el aumento en los crímenes de odio y en las expresiones racistas en Estados Unidos. Eso me parece que, digamos, quienes están sufriendo este tipo de cosas. Yo creo que la semana terrible la pasaron los medios y las encuestas que se vinieron abajo. Ninguna o la mayoría no acertó y bueno, ahora estarán reflexionando la prensa estadounidense qué sucedió con esas mediciones. Bueno, muchísimas gracias, Estuardo. Hugo, por este análisis. A usted muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche. Nos vemos el lunes.